El hueso temporal está formado por la porción mastoidea o apófisis mastoides, que es posterior, el arco cigomático, que en realidad no es arco porque apenas es la mitad de ese arco cigomático, es la apófisis cigomática del hueso temporal, la que estamos viendo aquí. Esta es la porción escamosa y estas estructuras están orientadas hacia adelante. Si esto es anterior y esto es posterior, esta es la cara lateral y esta es la cara medial donde está la porción petrosa, pues podemos decir que este hueso temporal es derecho y lo estamos viendo lateralmente. También vemos el conducto auditivo externo y en el fondo la membrana timpánica. Estamos viendo la cavidad glenoidea o fosa mandibular, donde se articula el cóndilo mandibular. Por detrás, la cisura petrotimpánica o tímpano escamosa de Glaser, la lámina timpánica del hueso temporal que forma la pared anteroinferior del conducto auditivo externo, la apófisis vaginal del hueso temporal, la apófisis estiloides. Y aquí debería estar el agujero estilomastoideo a esta altura, pero como esto es un modelo de plástico, obviamente no se ve. Podemos ver también el tubérculo cigomático anterior que se proyecta en el tubérculo transverso o cóndilo del temporal, que se articula en la parte posterior con el cóndilo mandibular. Este sería el tubérculo cigomático posterior. La fosita suprameática y la espina de Henle. Y si nos vamos a la cara medial de este hueso, pues hay una disección. Aquí se hizo una osteotomía sobre el tegmen timpani, sobre el techo del tímpano para entrar a la caja timpánica o oído medio. Se hizo también un corte casi coronal, a lo mejor perpendicular al eje del peñasco para poder estudiar la membrana timpánica, el manubrio del hueso martillo. Aquí vemos la cabeza del martillo, vemos el yunque, la apófisis menor, la apófisis mayor. Las celdillas mastoideas, esto ya lo explicamos en otro video, pero repasemos. Y estamos también estudiando aquí el conducto carotidio en la parte inferior del peñasco, miren, por el exocráneo, el conducto carotidio que luego se relaciona con ese oído medio y estamos viendo cómo sale en la parte anterior. ¿Okay? Y ahora lo más importante, lo que no han visto, esta disección en la parte superior del peñasco para estudiar los canales semicirculares del vestíbulo. Estamos viendo el canal semicircular superior o anterior. En una vista posterior del peñasco está disecado el canal semicircular posterior. Y desde el tegmen timpani, ahí vemos en el fondo el canal semicircular lateral. Se alcanza a ver muy bien. Entonces tenemos los tres canales semicirculares. Esto es conducto auditivo interno y entonces esto que estamos viendo aquí son las vueltas del caracol. Las 2 vueltas y media del caracol, y esto sería la base del caracol, esta parte ancha, y aquí sería el vértice que correspondería al helicotrema. Recordemos que el caracol es de base posterior y vértice anterior. De la base del caracol sale entonces el nervio coclear, que se va a unir al nervio vestibular que viene de los canales semicirculares y de todo el vestíbulo. Por este conducto auditivo interno también está entrando ese laberinto óseo y membranoso, la arteria laberíntica auditiva interna, que suele salir de la arteria basilar o de la AIC, arteria cerebelosa anteroinferior. Si miramos otro hueso temporal, este podría ser, estamos viendo, este hueso temporal es izquierdo, miren la apófisis cigomática, y aquí lo que se hizo fue una mastoidectomía. Esta es la base de la apófisis mastoides, miren el agujero estilomastoideo, la apófisis estiloides está fracturada, miren la ranura digástrica, y vemos que en el fondo, desde la mastoides también podemos hacer un abordaje al vestíbulo. Podemos encontrar entonces también el canal semicircular superior, podemos ver el posterior y este, que es el lateral, que aquí faltó pigmentarlo un poco de verde, el lateral. Y esto que estamos viendo aquí es es el segundo codo, el segundo ángulo que hace el nervio facial, que va a bajar por delante de esa apófisis mastoides y por detrás del conducto auditivo externo. Si tienen en cuenta esto y voy girando lentamente el hueso y veo la cara superior del temporal, esta es la famosa eminencia arcuata o arqueada, que corresponde a la elevación de ese canal semicircular